Listo, entonces vamos a empezar a grabar ahí. Y entonces el examen es de un día, ¿sí? Por eso se habla de 24 horas. Se inicia desde la primera orina del día hasta la primera orina del día siguiente, ¿sí? Entonces ahí se completarían las 24 horas. Entonces, por ejemplo, la primera orina del paciente fue a las 8 de la mañana. Entonces, esa muestra se recogería hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Depende de a qué hora inició la primera micción de ese paciente. Entonces, el procedimiento, acá nos dice proporcionar al paciente y explicarle qué es lo que se va a hacer. Asegurarse de que la persona sabe recolectar toda la orina 24 horas. Instruirle para que vacíe por completo a una hora específica y deseche esa primera micción. Iniciar el registro de la hora justo después de la primera micción que se deseche. Marcar en la botella la muestra, la hora y fecha en la que inició la recolección. Reunir todas las misiones subsecuentes en la botella hasta que se cumplan las 24 horas. Dice, incluyendo la última antes de las 24 horas. Y refrigerar o guardar en hielo todas las muestras durante el periodo de recolección. Asegúrese de avisar al siguiente turno que la persona está reuniendo la orina en 24 horas y colocar el aviso en la puerta del paciente junto a la cama y en el expediente. Entonces, si el paciente estuviera inconsciente, ¿qué habría que hacer con ese paciente? Si el paciente estuviera inconsciente, tocaría hacer lo mismo que habíamos dicho anteriormente. Habría que colocarle una sonda, empezar a anotar desde qué horas tomaste la primera orina y se cerraría a las 24 horas de haber iniciado el sondaje. ¿Sí? Entonces nos dice acá, valorar la capacidad del riñón para concentrar y diluir la orina, diagnosticar alteraciones del metabolismo de la glucosa como diabetes mellitus y determinar la concentración urinaria de componentes tales como la albúmina, la amilasa, la creatinina o determinadas hormonas. Para esto sirve este examen. Esto es para lo que me sirve ese examen de 24 horas. ¿Sí? Sirve para mirar cómo está funcionando el riñón, si hay alguna alteración como diabetes mellitus. Igual hay otras pruebas que confirman eso, ¿no? No es la única. Y también para determinar si hay alguna concentración anormal de albúmina, de amilasa o de creatinina en la orina. Este examen también puede usarse para encontrar si hay hormonas que se estén eliminando en la orina. Ya se me estaba olvidando, no, creo que no he grabado. Ah, sí, sí, ya. Y vamos a hablar de la paracentesis abdominal. Entonces miren lo que nos dice. Es un procedimiento que se usa para extraer líquido ascítico por punción en cavidad peritoneal a través de la pared abdominal. Y ustedes dirán, uy, ¿y eso qué significa? No entendí nada. Entonces, miren lo que nos dice. Se extrae un líquido, ese líquido se llama líquido ascítico. ¿Dónde está ese líquido ascítico? En la pared abdominal, acá lo dice. Es un líquido que está en la pared abdominal, ¿sí? Y está en una cavidad que se llama la cavidad peritoneal. Entonces, por punción, ¿qué significa? Pues que se punciona con una aguja. Entonces, ya les voy a mostrar una imagen aquí. ¿Sí? Entonces, el paciente está reteniendo líquido en el abdomen. Hay que buscar qué está pasando ahí. Si está reteniendo líquidos, si hay una infección, si hay una infiltración bacteriana, ¿qué lo está causando? Entonces, hay que tomar una muestra
de ese líquido y para eso se introduce una aguja, se punciona para tratar de aspirar una cantidad de ese líquido. Y el procedimiento se llama así, paracentesis abdominal. Ese es el nombre que se le da al procedimiento. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir el exceso de líquido en la cavidad peritoneal del paciente. Obvio, es que hasta que yo no le saque ese líquido, el paciente va a sentir dolor, va a sentir molestia, incomodidad y su abdomen va a estar distendido. Entonces, la paracentesis se usa para dos cosas. Se utiliza como examen de laboratorio, pero también se utiliza para aliviar esa acumulación de líquido en el paciente. El campo cerrado, campo abierto, se puede usar campo estéril ahí. Este procedimiento no lo hace enfermería, o sea, siendo honestas con ustedes, este procedimiento no lo hacen las enfermeras. Este procedimiento generalmente lo hace el médico. Es que ni siquiera los enfermeros jefes lo hacen. Generalmente lo hace el médico. La enfermera sí puede estar ahí asistiendo al médico, es decir, lo va a colitar. Recuerden que colitar es acompañar y hacer de soporte. Entonces, la enfermera puede acolitarlo al médico. Entonces, se necesitan agujas de calibre 21 y 25. Para que ustedes vayan conociendo las agujas, entre mayor sea el número, más delgada la aguja, más pequeña es. Y una aguja 21 realmente es una aguja muy pequeña. 25 como para un niño. Demasiado pequeña. ¿Sí? ¿Cuáles son las agujas que se usan para aplicar administración, o sea, para administrar medicamentos intramusculares generalmente? Son número 18. Entonces, imaginen, hagan la idea. Entonces, si las que se usan para intramuscular son número 18 y yo les estoy diciendo que entre mayor sea el número es más pequeña la aguja, pues vayan mirando. De 18 sigue la 20, 22. Realmente los números vienen más que todo pares. Hay agujas con número impar, sí, pero casi no se ven. Generalmente uno ve número 18, número 20, 22, ya, pero entonces háganse una idea. Si la intramuscular, que es esa aguja grandota, es número 18, y acá nos están diciendo que con una 20 o una 24, pues es una aguja muy pequeña en realidad. Cosa que no pasa con las ondas. Con las ondas, entre mayor sea el número, pues sí es más grande la sonda, ¿ya? Pero con las agujas pasa al revés. Con las agujas, entre más pequeña, entre menor sea el número, más grande la aguja. Pero luego nos dice que para la punción se va a usar una aguja grandota. Miren, número 14. Si la intramuscular es número 18, ahora imagínense entonces cómo es una número 14. La aguja intramuscular es número 18. Y si están diciendo que número 14, pues es una aguja grandota. Es una aguja más o menos como para las que se usan en transfusión de sangre. ¿Han visto cómo son las agujas para transfusión de sangre? Bueno, para transfusión de sangre no, para retomar la sangre del donante, son unas agujas grandotas. Y ese es el miedo de más de uno cuando va a donar sangre, porque es que es una aguja tremendamente grande. Entonces, para la punción, es decir, para hacer el chuzón, es con esa agujota, ¿ya? Pero para la muestra, para el almacenamiento del líquido, sí se usan unas agujas más pequeñas. 3 tubos de ensayo, una esponja, esponja estéril preferiblemente, solución antiséptica. ¿Cuál sería la solución antiséptica perfecta aquí?
vuelve y juega la solución yodada o la yodopovidona. Es de los mejores. Guantes, anestesia. ¿Cómo así que anestesia? Sí, o sea, generalmente cuando te van a puncionar para una toma de muestra de sangre, para tomas de muestras de sangre, nunca se aplica ningún anestésico local, ¿sí? Pero aquí sí se utiliza un anestésico, pues tampoco esperen que vaya a ser una anestesia como la que te ponen en la odontología, no. Es un anestésico local, ¿sí? ¿Cómo es un anestésico local? Pues es un anestésico en forma de crema, en forma de gel que se aplican a piel, ¿ya? Cuando van a pasar sonda vesical, cateterismo vesical, también se unta esa lidocaína. La lidocaína es la que más se usa. Se usa lidocaína eh, en la sonda, ¿sí? Es decir, se aplica la lidocaína en la sonda y de pronto en los hombros en la punta del pene, ¿ya? Eso es como para que cuando meta la sonda no sienta tanto dolor el paciente, ¿ya? Aquí se aplica un anestésico local en la piel porque es que miren la tremenda aguja que va a haber. O sea, la que va a abrir el orificio por donde se va a salir el líquido. ¿Sí? Entonces, administra ese anestésico. Y una riñonera. ¿Qué es una riñonera? Una riñonera es como una pequeña bandejita en forma de riñón. ¿Para qué se usa? Entonces acá nos dice, se usa para hacer cultivos, ¿sí? Con esto para identificar si de pronto hay una bacteria por ahí, para pruebas citológicas, para estudio de la concentración de proteínas y para aliviar el dolor en el paciente que está distendido, entonces es terapéutico. Como les digo, la enfermera generalmente no es la que va a hacer el procedimiento, o sea, lo va a hacer el médico, pero la enfermera va a tener que estar vigilando al paciente, por eso digo que su función es más de apoyo. Entonces miren lo que nos dice, preparar al paciente, explicar el procedimiento. Generalmente al paciente se le pide que se quite la ropa y se le pone una bata. Sí, una batica de esas que ustedes han visto de pronto en televisión. Se le pide al paciente que se quite la ropa. Y primero, si está distendido abdominalmente, es que no debería tener siquiera camisa, porque es que el abdomen está distendido. Hacer que el paciente orine inmediatamente antes del procedimiento, ayudar al paciente a sentarse en la cama, preservar la intimidad del paciente, eso antes. Ya durante, observar signos de malestar, frecuencia cardíaca, coloración de la piel, presión arterial. Observar si aparecen signos de shock, disnea, sudoración, caída de la presión arterial, inquietud o aumento de la ansiedad. Esos serían malos indicadores. Colocar el apósito sobre el lugar de la punción una vez se retira la aguja. Bueno, aquí sí les voy a contar algo muy personal, algo que me pasó con un paciente en el San Juan de Dios. Tenía un paciente con una distensión abdominal. Yo creo que es el único paciente que he llegado a tener yo con estas características. Eh, del tiempo que estuve laborando, creo que fue el único paciente que yo llegué a conocer con una distensión abdominal así. Pero él tenía una condición, fuera de la distensión abdominal, él tenía una condición que digamos que fue la que finalmente lo llevó a la muerte, más que la distensión abdominal de por sí, que él podía tener una infección, sí, pero igual eso se hubiera podido arreglar con antibióticos. La otra condición que él tenía es que él estaba anticoagulado. Recuerdo tanto yo que este paciente estaba anticoagulado. Igual yo he tratado con pacientes anticoagulados varias veces y pues nunca he tenido ningún problema, ¿sí? Fuera de que, pues, que sangren mucho por un chuzón, ¿cierto? Pero entonces este paciente estaba muy anticoagulado. Tanto así que este procedimiento, la paracentesis, no se pudo hacer de forma correcta, no se pudo hacer. En el momento en que este señor le hacían un pinchazo, y pues recuerden que no es cualquier pinchazo, es el señor pinchazo porque es tremenda aguja.
Ya después para sacar el líquido sí se cambia la aguja, ¿sí? Se cambia la aguja por agujas más pequeñas. Pero el primer pinchazo, es decir, el que va a romper la piel, es una gran aguja. Entonces, ¿qué pasó? Este paciente empezó a sangrar y 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 no paraba, no paraba. Y todo por un pinchazo, ¿sí? Entonces, ¿qué dijo el médico? A este paciente no se le puede hacer paracentesis. Yo en ese momento no estaba, porque pues eso fue en el turno de la tarde, yo estaba haciendo turnos de mañana, pero igual me notificaron al día siguiente, me dijeron, jefe, le intentaron sacar el líquido ascítico y no se pudo. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, es que está tan anticoagulado que en el momento en que le introdujeron la aguja empezó a sangrar, a chorro. Y yo, no, pues, ¿cómo así? ¿Cierto? Yo no me las creía, pues, porque nunca me había pasado algo así. Yo dije, oh, por Dios, entonces este paciente, el día menos pensaba que nos hace una hemorragia, entonces, y si está sangrando, ¿y qué fue lo que me confirmó eso que me estaban diciendo? Que lo habían cubierto aquí en el abdomen, le habían puesto señor esparadrapo, señor microporo, gasas, todo por un pinchazo. Y yo decía, pero ¿por qué tiene todo eso? Solo por un pinchazo tiene todas esas gasas, tiene todo eso. Claro, es que sangraba tanto que, que le tuvieron que poner gasas estériles, como si fuera una herida abierta. Y yo pensaba que de verdad era que tenía una herida abierta. No, era un pinchazo. Este paciente se murió, fue por eso, por la anticoagulación. Eh, Estaba demasiado anticoagulado. Pero pues me quedó como esa experiencia, ¿no? De que incluso un pinchazo pues, puede volverse un problema tremendo en un paciente anticoagulado. Entonces yo al día siguiente dije, listo, siguiente día le hacemos la curación de heridas. Pero pues yo decía, pues ¿qué voy a curar ahí? Es un pinchazo, no hay nada que curar. Claro, al día siguiente vengo yo, le quito las gasas, le quito todo lo que tenía ahí cubriéndole y efectivamente vi el pequeño punto del pinchazo, ¿cierto? El punto donde lo habían pinchado. E inmediatamente quito yo las gasas y empiezo a sangrar. Entonces, hago como si fuera a hacer una curación de heridas normal, es decir, preparé mis gasas estériles, me puse guantes estériles, a pesar de que era un pinchazo, yo decía, pues, ni gas, ni guante estéril debería usar. Pero bueno, me puse mis guantes estériles, saqué la gasa estéril.